Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 26 de abril, invitándoles para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy en Segunda de Samuel, capítulo 23 al 24 y Lucas, capítulo 20 del 27 al 47. Recordemos también que durante este año tenemos un pasaje que trae a nuestra vida esperanza y por supuesto una oración conveniente. Cuando en Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 2 el Señor nos habla de esa obra de sanidad, cuando dice específicamente, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, a uno del otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En este pasaje entonces les recordamos que cada mes tenemos también un enfoque en estos frutos que traen a nuestra vida sanidad, que sanan nuestro corazón, que liberan nuestra alma, y que para este mes de abril pues estamos en la paciencia, justamente siendo la paciencia una virtud extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, porque se requiere paciencia, paciencia para hacerle frente a los cuestionamientos, para hacerle frente a lo que regularmente enfrentamos cuando decidimos creer, cuando decidimos apostarle a la salvación a través de Jesucristo y mantenernos en la intención de un corazón de verlo a Él en medio de lo que vivimos en el mundo. Y Jesucristo justamente nos deja para la lectura de hoy una enseñanza importante, ¿sí? Cuando vamos a Lucas, justamente en el capítulo 20, de hecho, para el día de ayer, terminábamos con las preguntas que los líderes religiosos, específicamente los fariseos, le hacían al Señor Jesucristo, ¿sí? Y esta pregunta de los fariseos hacía referencia a una intención que era clara, porque quien pregunta algo es porque tiene una intención, y a veces nos enfocamos en la pregunta, pero no alcanzamos a ver la intención de esa pregunta. Cuando alguien pregunta algo, a veces incluso no es tan importante la respuesta que está esperando, sino que esa pregunta está camuflada con una intención que está, que no se está manifestando del todo, sino que la pregunta eh, es una forma de proyectar precisamente la intención. Y para los fariseos, si bien eran un grupo religioso, ellos habían para ese momento entrado en cuestiones políticas. La política para ellos era importante. El sistema político que estaba establecido en ese momento era conveniente para ellos. Les generaba una seguridad, una importancia social y económica, ¿sí? Entonces, para los fariseos era muy importante esa, esa postura política que Jesús iba a tomar frente al César. Y por eso, si ustedes recuerdan y si no lo han leído, es la oportunidad para que lo tengan muy presente cuando ellos cuestionan a Jesús, y de hecho lo hipócritamente se acercan y le dicen: maestro, ¿sí? Sabemos que dices y enseñas rectamente. O sea, miren cómo de alguna manera esta pregunta le antecede, como lo que respondas tiene que ser justo, tiene que ser importante lo que respondes, ¿sí? Tiene que ser dentro de nuestro agrado, dentro de nuestro sistema de creencia política. Y entonces, por eso, eh, antes de la pregunta dice, y está la adulación. Yo sé que tú enseñas el camino de Dios con verdad.
Entonces no es lícito dar tributo a César o no. Y por eso el Señor les cuestiona la intención de la pregunta, más Él comprendiendo la astucia de ellos. Y tenemos nosotros que aprender a ser astutos cuando nos lleguen con cuestionamientos que ponen también o que buscan poner nuestra fe en tela de juicio. Porque el que pregunta, más allá de querer una respuesta suya, entienda que tiene una intención. Y yo debo aprender a reconocer y a discernir la intención de la pregunta. Y también debo aprender a conocer quién me está preguntando. Y por supuesto que el Señor Jesús sabía quiénes eran los fariseos. Por eso la respuesta del Señor Jesús es con una pregunta también. ¿Por qué me tentáis? ¿Sí? Y sigue el Señor Jesucristo respondiendo con una pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Y pues la respuesta ustedes ya la conocen, y por eso el Señor termina diciéndoles, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no solamente están los fariseos con sus preguntas y sus cuestionamientos, porque la intención del fariseo en ese momento era mantenerse y mantener al pueblo en una misma corriente política que a ellos les convenía. Tenían el puesto fijo, tenían sus intereses asegurados, pero ahora viene otro grupo de personas que también eran religiosas y que de alguna manera sí tenían su enfoque más allá bueno, del sistema político como tal. Esta pregunta tiene una intención y está dentro de un sistema de creencias religiosas. ¿Qué era lo que pasaba en con el siguiente grupo de personas? Ellos son los llamados saduceos y básicamente es, estos, estos hombres que nos habla Lucas capítulo 20 del 27 en adelante, em, pues viene a ser una pregunta muy comprometedora, que los saduceos solo creían en el Pentateuco, ¿sí? Ellos solamente tenían como de alguna manera un pleito casado, no solo con los fariseos, sino con todo aquel que pensara diferente a ellos. Y de alguna manera el Señor Jesús tenía que enfrentarse a todos estos cuestionamientos. Y cuando se enfrenta a la pregunta de los líderes de los saduceos que no creían en la resurrección, porque como solo creían en el Pentateuco, es decir, lo que nosotros hoy conocemos de Génesis a Deuteronomio, y como en las escrituras y en ese cúmulo de libros no se habla de la resurrección, de los muertos, ¿sí? Entonces no encontraban, al no encontrar mención de esto en lo que está escrito, entonces pues cuestionaban muchísimo esto y querían saber cuál era la postura del Señor Jesucristo. Pero, ¿con qué nos encontramos cuando vemos allí la respuesta del Señor? Em, el Señor Jesucristo les contesta eh, con, con, un, con una parábola, ¿sí? O de alguna manera con lo relacionado del matrimonio, porque Jesús de alguna forma eh, se centra en la resurrección y basó su respuesta en los hechos escritos de Moisés, una autoridad que por supuesto ellos respetaban porque Moisés es el autor del Pentateuco. ¿Qué hace el Señor Jesús? Los escucha y les da una respuesta que los deja de alguna manera cómodos y ellos mismos dicen, bueno, Jesucristo reconoce la autoridad de Moisés, ¿sí? Y de alguna manera dicen, bueno, bien has dicho, de alguna manera la respuesta del Señor a ellos les agrada. ¿Qué ocurre con esta declaración de la resurrección como tal? Diría que
bueno, como tal, la enseñanza del Señor Jesús de la resurrección es extraordinaria. También la enseñanza del Señor Jesús acerca de cómo debe ser nuestra postura frente a las cuestiones políticas nos deja muy clara la respuesta del Señor Jesucristo. Cómo el Señor prioriza a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y le sabe dar un lugar a lo que es el reino de los hombres y el reino de Dios. Pero también con respecto a la resurrección, porque es un asunto importante para nosotros como creyentes, nos permite enfocarnos en la esperanza viva que solamente viene de parte del Señor. Y ya como a manera de explicación, y espero ser muy breve en esta parte, porque lo más importante de esta lectura es lo que el Señor Jesús luego hace. Porque el Señor a todos les contesta, le contesta a los fariseos, le contesta a los saduceos, pero luego él hace una pregunta que es la más importante para usted, la más importante para mí, y es la pregunta que, a diferencia de estos dos grupos que buscaban en sus preguntas condenación, ¿sí? La pregunta del Señor Jesucristo busca salvación y una esperanza viva en medio del sistema político, en medio del sistema religioso que a usted le toca vivir. Entonces, con respecto a la resurrección, la declaración del Señor Jesucristo no significa que la gente no se reconociera o no identificara a su familia en el cielo. Queda claro que hay un lugar, queda claro que la persona trasciende. Ya conocemos la historia de los evangelios, como el Señor incluso le asegura a aquel ladrón que estaba a su derecha cuando iba a morir, que iba a ser perdonado y que iba a estar con él en un lugar. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, me voy y voy a prepararles un lugar. Es decir, así como usted hoy físicamente tiene un lugar donde vivir, le guste o no le guste, ¿sí? Las características que tenga es su lugar, es su espacio. Pues usted tendrá un espacio en la eternidad. La pregunta es qué espacio. Y por eso es tan importante a continuación cuando el Señor Jesucristo, bueno, yo ya les respondí a los fariseos y a los saduceos, ahora ustedes me van a responder a mí, porque es que esa esperanza de vida y resurrección depende de la respuesta que usted va a darse en esta vida con respecto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para usted? Porque aquí no es importante, porque nos hacemos una cantidad de preguntas y la vida está en torno a preguntas y a cuestionamientos de tipo político, de tipo religioso, y entonces entramos en disputas y en diferencias. Pero es que eso no es importante, porque su afinidad política no le va a garantizar un lugar en el cielo. Y porque su radicalidad y su capacidad de defender su postura religiosa frente a otros grupos no le va a dar el lugar en el cielo. Lo que le va a dar a usted el lugar en el cielo es quién es Jesús para usted. Y si bien sí está claro que el Señor nos deja revelado a partir de esta pregunta que le hacen los saduceos, y la respuesta que él da es que, pues claro que hay una eternidad. Y claro que yo debo pensar, y así como usted quizás ha pasado su vida pensando dónde va a vivir, y casi que la pregunta, casi que la tarea más importante de muchos colombianos y muchas personas en el mundo es dónde voy a vivir. Hay personas que no les importa dónde viven y van errantes y van por todo el mundo. Claro que las hay, pero para muchos es importante dónde voy a vivir, dónde me voy a establecer. Por eso el asunto de la jubilación es tan importante también para muchos, porque me jubilo y dónde me coge la jubilación. Voy a tener dónde vivir, no voy a tener dónde vivir. Y es una preocupación inmensa en esta tierra. ¿Dónde voy a vivir y con quién voy a vivir? Pero no nos preguntamos eso en la eternidad, cuando al fin y al cabo yo voy a vivir aquí sin mucho, 80 años, a los más robustos y bendecidos de ahí en adelante, pura bendición de parte del Señor. Eso lo dice la Biblia. Pero es que una cosa es vivir 30, 40 años en un lugar, 80 años con las personas que vaya a estar solo acompañado, pero es que la eternidad, donde no hay tiempo, yo diría que uno debería preocuparse más por dónde voy a vivir es en la eternidad. Y los asuntos de este mundo, el Señor los tomará, pero los asuntos de la eternidad dependen de la respuesta que yo voy a dar. ¿Quién es Jesús para mí? Es fundamental que nos cuestionemos nuestra relación en esta vida
la limita el tiempo, la limita la muerte, la limita el pecado. Pero Jesús afirma que las relaciones serán diferentes de las que tenemos aquí y ahora. Eso es importante. Pero ahora, llevándonos ya como a la idea de este pasaje de la pregunta, de las preguntas importantes, mire lo que dice entonces Lucas, capítulo 20, versículo 41. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo, cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Mire lo que les está preguntando. Usted no entiende esa pregunta porque usted seguramente no fue formado en los pensamientos religiosos y políticos de los saduceos y los fariseos. ¿Quién era David? Un rey político, un gobernante. Pero también, ¿quién era David? Un salmista. Entonces el Señor Jesús centra a esos dos grupos, uno político religioso y el otro político y pues con pensamientos bien complejos sobre la eternidad, y los unifica en un personaje, David. Y dice que les preguntó conforme a la escritura, es decir, ellos conocían el Salmo 100, versículo 1, que dice así, de hecho el mismo Señor Jesucristo lo dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Muy interesante esta pregunta para ellos y yo ahorita no me voy a detener por cuestiones de tiempo explicándole a usted pues cuestiones acerca del Salmo como tal, pero sí quiero aclararle, primero, que fariseos y saduceos eran enemigos. Luego, ese Salmo era importante, porque ¿qué quiere uno? Ganarle al enemigo, estar por encima del enemigo. Ahora, aquí el Señor centra esa pregunta y se lo hace a ambos, a los fariseos y a los saduceos, y Jesús cambia esas posiciones y les hace preguntas que van directamente al meollo del asunto. ¿Qué pensaban acerca de la identidad del Mesías? Eso es lo que básicamente está diciendo el pasaje. Los fariseos sabían que el Mesías, pensaban que el Mesías sería un descendiente de David, ¿sí? Pero no comprendieron que las escrituras también decían que sería más que un descendiente humano. Porque el Señor Jesús, perdón, el Padre le había prometido a David trono para siempre. Y si era trono para siempre, no podía ser simplemente un descendiente eh, que estuviera aquí en la tierra y que no tuviera trascendencia en la eternidad. No comprendieron que las escrituras decían que sería más que eso, sería Dios encarnado. Por eso Jesús se refirió al Salmo 110:1 para mostrarles que David mismo reconoció que Jesús sería Dios y hombre. Los fariseos, ¿qué esperaban? Esperaban un legislador humano que restaurara la grandeza de Israel como en los días de David dentro de un marco político que a ellos les convenía. El asunto clave que el Señor Jesucristo quería mostrarles tanto a los fariseos como a los saduceos radicaba en qué creían respecto a él. Y esa es la pregunta que usted tiene que hoy contestarse. ¿Qué creo respecto al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino para traernos la esperanza viva a través de la resurrección. Y quizás es como si no nos importara la resurrección. Es como si no comprendiéramos la importancia de la resurrección. Cuando hablamos de resurrección es esperanza, es el poder de las causas perdidas que solo el Señor Jesucristo puede concedernos. Ezequiel, capítulo 36 y 37, quiero dejarles para que lo consideren porque yo no voy a creer ni voy a vivir el poder de la resurrección si primero no entiendo cómo tiene que estar mi corazón. Hoy que el Señor nos cuestione respecto
aquí, ¿quién es Él para mí? Porque sí, hasta dónde Él es el motivo y el motor de mi vida cada día. O simplemente el motor y el motivo siguen siendo los pleitos, las deudas, los hijos, los nietos, y entonces todos tienen prioridad en mi vida, pero Jesucristo, no sé hasta dónde nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que se paga por un pensamiento o una corriente política, un líder político o un líder religioso incluso. Quiero que usted considere seriamente lo que dice Ezequiel capítulo 36 del 24 en adelante, porque es lo que le antecede a, al poder de la resurrección en nuestra vida, que podamos tener una esperanza real, que trascienda. Ezequiel 36 del 24 al 28 dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia. Pues primero vuelva hacia Dios. Cuando dice les tomaré de las naciones, para que yo pueda vivir el poder de la resurrección, debo volverme a Dios, debo mirarlo y luego debo estar dispuesto a santificarme, a purificarme. Señor, lávame, como dice el versículo 25. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dos cosas deben estar ahora en las manos de Dios para nuestra limpieza y purificación: las inmundicias, pensamientos que no son agradables, acciones, ideas, pero también idolatrías, que no son solo de tipo religioso, porque a veces idolatramos más el sistema político o el sistema de creencias que tenemos respecto a algo o a alguien. Y luego dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. ¿Yo qué le debo pedir al Señor? Cambie, que cambie ¿qué? La forma de pensar de aquel que no piensa como yo. No, a mí, Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón y quita el corazón de piedra que tengo y dame un corazón de carne. Y luego cuando esto ocurra, ¿qué debo seguir pidiendo? Un espíritu nuevo, una influencia espiritual diferente, porque eso dice el versículo 27: y pondré entre vosotros un espíritu, no un espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que las pongáis por obras. O sea, aquí está hablando del establecimiento del reino de los cielos en mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, aquí se está de alguna manera materializando la oración tan importante que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Esa es la verdadera respuesta del Padre Nuestro a mi vida, que yo pueda hacer tu voluntad, no hacer lo que se hace en este mundo. De hecho, hacer tu voluntad será contracultura, a veces hasta contrapolítica, porque ahora las políticas nos están llevando a alejarnos de Dios, a no temer, al aborto, a la muerte, a la condenación, al progresismo que está anulando los principios y los valores, ¿sí? Pero cuando usted se acerca a este pasaje, rápidamente se va a dar cuenta que luego llega Ezequiel 37 y es el milagro de la resurrección en un valle de los huesos secos. Su vida puede estar seca, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Vuélvase a Él. Pídale que le lave, que le limpie. Él dijo: yo soy el agua viva. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Acérquese a Jesucristo, nómbrelo ahora, bendígalo. Y por curiosidad, léase muy atentamente, después de este devocional, Ezequiel 37 y ore. Ore para que el milagro de la resurrección que hubo en este valle de huesos secos ocurra en su vida y en su familia y en nuestro país. Esta es la invitación entonces para que nos acerquemos ahora en oración y le pidamos al Señor que nos dé un nuevo corazón para que podamos vivir la esperanza viva de la resurrección. Señor eterno, gracias por este regalo maravilloso que nos das de tu palabra, porque hay tantas preguntas que nos hacemos y nos cuestionamos y nos cuestionan. Quisiéramos responderlo todo y nos frustramos también.
porque cuando nos sacan de ese sistema de creencias, entramos como en crisis y nos enojamos y entramos en divisiones, en pleitos. Pero la más importante de todas las preguntas que yo debo contestarme es, ¿quién es Jesucristo para mí? Y si sigue siendo una figura profética, religiosa, política, Señor, ¿cuántos toman el nombre de Jesús en vano y lo comparan a un revolucionario? Cuando la revolución espiritual no implica esa revolución política y social que muchos abanderan de manera ignorante, porque ignoran es tu verdad. Señor, yo te pido que en mí ocurra una revolución espiritual a partir de convicciones profundas que me den un sistema interno lo suficientemente fuerte para mantenerme mirándote a ti en las verdades que trascienden. Porque más allá de la solución que yo pretenda darle a este mundo en el que vivo, es la solución que tu Hijo Jesucristo vino a darme para que viva una eternidad contigo. En la certeza de que sí es posible traer tu reino a la tierra, primero estableciendo tus principios, tus mandamientos y tu ley en mi corazón. Y a partir de allí entonces, en la certeza de que por Cristo y para Cristo yo vivo en la esperanza de la resurrección, porque no es solamente el hecho de que después de mi muerte yo me mantendré con vida gracias a tu obra y podré también identificar a aquellos que como yo he decidido también creer en Jesucristo como mi Salvador, como mi Mesías, como aquel que vino a pagar un precio para que yo viva también la esperanza de la resurrección. Por eso hoy te pido que quites de mi corazón este corazón de piedra que se ha endurecido por el tiempo. Te pido por favor que me tomes de en medio de las naciones, porque cuando dice el profeta Ezequiel que me tomarás de en medio de las naciones, es que me vas a tomar de esas posturas y de esos sistemas de creencias políticas, religiosas, sociales que me apartan de ti, me tomas de en medio del pensamiento del mundo, para que ahora piense como debe pensar un hijo del reino. Hoy te pido, Señor, que me laves de todos los discursos dominantes que ahora rigen mi forma de pensar y que en ese pensamiento tú no entras. No, de eso límpiame, porque todo lo que me han dicho que me aleje de ti no lo quiero en mi vida. Quiero que ahora destruyas y quites toda cristalización que está en mi mente y toda postura que está en mi corazón, que es opuesta a tu verdad, Señor, porque no quiero tener la razón. De nada me ha servido tener la razón si es que me voy a condenar en la eternidad. Quiero tener es tu verdad en mi mente, en mi corazón. Límpiame, Señor, por favor. Dame un nuevo corazón, un corazón donde pueda vivir tu espíritu y no la influencia espiritual de muchos que en la oscuridad quisieron simplemente darme una postura, pero no era la postura que me llevaba a la salvación y a la bendición que tú me ofreces, Señor. Por favor, Padre, te pido que me permitas tener la esperanza de la resurrección en la certeza de que no hay causas perdidas para ti. Y quizás en este momento usted está viviendo situaciones difíciles, situaciones en las que usted cree que no tiene esperanza, que no va a salir de allí. Pero el Señor es un experto de hacer de nuevo todas las cosas. El Señor es un experto de traer agua en medio del desierto. El Señor es un experto para que vuelva a llevarnos a la fe verdadera cuando nuestro corazón empieza a dudar y a tener incredulidad. Señor, yo te pido que traigas una bendición muy especial a los que se han conectado hoy y que de manera consciente, voluntaria, Señor, y libre se han acercado a tu palabra. Que tu palabra no llegue vacía a sus vidas, sino que la unción, Señor, de tu Espíritu les tome en este momento. Y que toda pregunta, toda inquietud que hay ahora en su corazón,
puedan centrarla en la única y más importante pregunta acerca de quién eres tú para ellos. Te pido que les bendigas y que les fortalezcas en su fe y que ellos, Señor, puedan reconocer a tu Hijo Jesucristo, no solo como el Salvador de sus vidas, sino como el Rey, el Señor, el legislador. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.